Prepárate para escuchar un podcast de historias narrado por Nelson Reu y Tere Reu. Esto es ¿Qué tal, Tere? En las historias, en muchas de las historias que cuenta el hombre siempre aparece un objeto, una reliquia sagrada o incluso un lugar sagrado. Eso aparece en muchas historias de la mitología, incluso de religiones. Es como el paraíso, en la ficción, el guantelete de Thanos que te da poder. O sea, una figura en la que gira, una reliquia en la que gira una historia y que da poder o que es mágica, tiene poderes. Eso es la historia del Santo Grial, la historia del Grial, muchas veces buscadas por los hombres a lo largo de la historia. Y eso es lo que estamos hablando, lo que estamos contando, los orígenes del Grial, desde el episodio piloto de este podcast. Y vamos a continuar contando la historia de uno de los guardianes del Grial, que tiene una de las historias más interesantes, que es Percival. ¿Qué tal, Tere? Hola, Nelson. Y pues Percival no solamente terminó siendo uno de los custodios del Santo Grial, el cual era su destino, sino también que era uno de los caballeros del rey Arturo, que ser caballero también era su destino, a pesar de lo que ya escucharemos o contaremos sobre la historia de Percival. Bueno, primero, este Percival es un descendiente de Titurel, quien fue el primer guardián o quien fue uno de los guardianes del Grial en el momento que un ángel se le apareció a Titurel y él construyó un templo y toda la historia que lo cuidó junto a los templarios. Y Percival viene a ser un nieto de él, o sea, Percival es hijo de Erceloide, hija de Titurel, ¿cierto? Sí, y por eso mismo, por esta misma razón, por ser Percival un nieto de Titurel, es que era el destino de Percival. De hecho, la mamá de Percival era nieta de Titurel. Sí, él viene a ser nieto, como bisnieto. Es que era destino de Percival también ser parte de la guardia del Santo Grial. Que aquí se ve como que en esta parte de la historia intentan meter también lo que se ve en las monarquías, la sucesión al trono y ese tipo de cosas. Sí, se ve muchísimo porque, por ejemplo, Titurel le cede primero su trono a su hijo. Ajá, Frimoutel, quien a su vez decide irse a vivir en la vida mundana, a vivir el mundo, y en eso le cede su trono al hijo de él, pues, o sea que sería en ese caso el nieto de Ánfortas. Y también se ve lo que se ve en la realeza, porque tanto Frimoutel como Ánfortas prácticamente abdican al trono, o sea, ellos no quieren esta responsabilidad y eso también se ve mucho en la realeza, o sea que también te muestran en la historia como ese linaje sagrado que muchos ven como yo quiero ser el rey porque es la nobleza. También para ellos es una carga y muchas veces no pueden con esa carga, sino que se van, quieren salir de eso. Y de hecho, ahora que lo dices de esta manera, cuando ellos abdican pierden el privilegio, y en este caso el privilegio de cuidar el Santo Grial, de ser el custodio del Santo Grial, era precisamente la protección que le daba esta figura, o esta copa, a las personas que lo custodiaban, de curarle las heridas, de salvarlo de la muerte y cosas por el estilo, de que su vida fuera tan larga. Y una vez que ellos abdican, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? El hijo de Titurel, no el otro, Frimoutel, muere en batalla, porque esa batalla que estaba luchando no era por el Santo Grial. Y Ánfortas queda herido. Ánfortas queda herido también. Y queda enfermo. Porque como esa herida que tuvo no fue por proteger al Santo Grial, entonces el Santo Grial no lo cura de su herida. Que tal vez lo que te quieren mostrar aquí las historias y los escritores de estas historias es que aquellos que abdican al trono o abdican un trono como que reciben un castigo, como que luego su destino no es bueno, sino que les pasa algo malo. Sí. Y lo mismo ocurre en la realeza, o en las monarquías ocurre lo mismo, cuando destierran, por decirlo, o desheredan a un personaje que no cumplió con su responsabilidad, entonces pierde todos los privilegios de la corona. Bueno, pero siguiendo con Percival, que es este personaje que vamos a hablar en el podcast de hoy, él es hijo de Erceloide y bisnieto de Titurel, el primer guardián del Grial, pero su madre se lo lleva
su madre se había casado con un príncipe y el príncipe también muere en una batalla. O sea, como tal vez la vida de los caballeros era un poco violenta, muchos morían. Ella no quería que su hijo, Percival, tuviera este mismo destino, tuviera esta vida. O sea, ella era como esa madre protectora. Entonces ella se lo lleva a vivir a un lugar donde él no se enterara ni siquiera de quién era, de quién había sido su familia, ni cuál era su destino. Exactamente, no conocía su linaje y no sabía absolutamente nada de la copa del Santo Grial, así como tampoco conocía el mundo real, porque al final ella lo protegió tanto que lo crió en el mundo que ella le quiso mostrar, y no conocía de hecho ni siquiera a otra gente, ni siquiera sabía acerca de Dios, nada de eso. Lo interesante de esta historia de Percival es que él tenía un destino que lo marcaba bastante el Grial. Ánfortas estaba enfermo y estaba privado por su dolor y su amargura en cada momento de su vida. Pero un día vio marcarse sobre el borde del Santo Grial un mensaje que le decía que un día no lejano, un héroe elegido escalaría la montaña y preguntaría acerca de la causa del sufrimiento de Ánfortas. La maldición se rompería ante esta pregunta, Ánfortas sanaría y el recién llegado sería nombrado rey y guardián del Santo Grial. La promesa de una pronta y completa recuperación salvó a Ánfortas de la desesperación, y todos los templarios vivían esperando la llegada del caballero que traería consigo el final del sufrimiento que todos advertían diariamente. Pero incluso cuando Ánfortas recibe ese mensaje que se lo da la misma copa, y ellos se enteran de que va a haber una persona que lo va a liberar de ese sufrimiento, por esa enfermedad, por esa herida que tuvo, con una espada venenosa, que fue la que lo hirió. Percival apenas era un niño y vivía aislado en el bosque, en esa selva, con su mamá. Y Percival un día se entera o empieza a tener contacto con el mundo real, es porque jugando en el bosque se topa con unos caballeros que eran de la corte de Arturo. Cuando Percival se había criado en completa soledad, encontró por azar unos caballeros vestidos con brillantes armaduras cruzando el bosque. Se arrodilló ante ellos y comenzó a adorarle. Los caballeros, divertidos ante la inocencia del niño, le narraron todo acerca del mundo de la caballería que existía más allá de los lindes del bosque. Le aconsejaron partir hacia la corte del rey Arturo, donde, si pudiera demostrar su valía, podría ser nombrado caballero y admitido en la tabla redonda. Bueno, y Percival a partir de este momento queda fascinado con estas historias, y es lo que él quiere ir cuando crezca, quiere ir a formar parte de la corte de Arturo, y él narra esto a su madre, que lo había querido alejar de todo esto. Ella había quedado entonces preocupada, dolida, porque no quería que su Percival tuviera ese destino, y sin embargo, bueno, era su destino, y fue lo que Percival hizo. Un día se fue. E incluso ella, para protegerlo, con la esperanza de que él desistiera de su decisión de ser parte de la corte de Arturo, le enseñó cosas para que él hiciera el ridículo. Por ejemplo, le dio un traje de payaso, de bufón, para que la gente se burlara de él, y entonces por la vergüenza él se quisiera regresar, o a tratar a las personas de una manera inapropiada, sobre todo a las mujeres, por ejemplo saludarlas con un beso sin siquiera conocerlas, para que de esta manera buscarle problemas al hijo, y que estos problemas lo hicieran regresar a casa. Pero Percival, su corazón era lograr su objetivo de ser caballero y de servir a la corte de Arturo y vivir estas aventuras, porque sentía como que esa atracción, ese llamado. Así que no se decayó nunca con esos tropiezos que tuvo gracias a los consejos de su mamá, y siguió adelante su camino. Y hay una parte que tú comentabas, que me comentabas antes, de cuando Percival se va, la mamá muere. Sí, es una característica de la literatura medieval que se conoce como romanticismo de caballería. En la actualidad nosotros podemos escuchar, por ejemplo, frases como "me muero de amor", o canciones que hablan acerca de ese tema de un amor que mata. Pero en aquella época, cuando se escribía este tipo de literatura, literalmente la gente se moría. Cuando la mamá de Percival se despide de él, Percival desaparecía en las entrañas del bosque
el corazón desconsolado de Erceloide, su madre, se rompió y la mujer expiró. Sí, en ese mismo instante murió. Y él ni siquiera se enteró de eso, sino que él tuvo sus aventuras, llegó a la corte de Arturo, tuvo otras luchas, incluso llegó al templo donde estaba el Santo Grial, pero en ese momento no se convirtió en el custodio del Santo Grial. Bueno, ya lo contaremos en un momento. En fin, vivió un montón de aventuras, se casó, transcurrieron varios años y fue después de mucho tiempo que él se enteró de que su mamá había muerto. De hecho, Percival se casa con Cuntuiramur, algo así se debe pronunciar el nombre, Sí. o algo así se escribe el nombre, que era una princesa, que el Percival, fervientemente de tener una misión que cumplir, encontró a la reina que estaba en su capital. Él no sabía que era la reina, sino que él le impresionó su belleza y luego se enteró que era la reina. Y él luchó, porque ella se lo pidió, contra todos los sitiadores hasta que los venció. Entonces los ciudadanos, para mostrar su gratitud hacia su salvador, le ofrecieron la mano de la princesa, de la reina. Bueno, hablando también un poco de las características de la literatura medieval, que era el romanticismo de caballería, una de las características era justamente que existían las caballerías, es decir, que cuando leemos este tipo de historias medievales siempre va a haber caballeros que luchan, incluso por salvar siempre a una dama, por el amor de una princesa y todo ese tipo de cosas. Eso que acabo de mencionar de morir de amor y lo que hemos estado hablando sobre Percival, de que las personas tenían un destino y que por más que trataran de evitarlo, o por más que hubiese alguien que tratara de evitar ese destino finalmente se terminaba cumpliendo. Y Percival ya estaba casado, pero extrañaba a su madre y no sabía que había muerto, así que deja a su esposa para ir en busca de su madre y traerla con él. Y es en este camino cuando consigue un pescador que lo guía sin él pensarlo hasta Montsalvat, que es la montaña donde estaba el templo que custodiaba el Grial, que era donde él cumpliría su destino, o donde debía cumplir su destino, o sea, llegar, hacerle la pregunta a Ánfortas, que estaba enfermo, para que éste sanara. Pero ¿qué sucedió cuando Percival llega al templo? Él llega al templo, lo reciben de una manera como que te hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, o sea, le hacen toda una ceremonia, o sea, le sirven un banquete, toda una preparación, y él a todas estas no entiende nada. Y él solamente tenía que hacer la pregunta para que la maldición se rompiera. Lo que tenía que preguntarle era acerca de la causa del sufrimiento, o sea, qué le pasaba a Ánfortas. Pero él tímidamente, él se encontraba tímido ante toda esta situación, no entendía nada, y para ser respetuoso, más bien mantuvo silencio durante toda la ceremonia. Así que los guardias, incluso el rey, se enojó, lo miraron enojados, lo despidieron, lo llevaron a un lugar donde iba a pasar la noche, y a la mañana siguiente, cuando despertó, todas las puertas del castillo estaban cerradas, solo estaban abiertas las puertas que lo conducían hacia la salida del castillo. O sea, era una cordial invitación a que se fuera. Incluso cuando iba saliendo hubo voces que le gritaron maldiciones porque estaban enojados porque no había podido cumplir con su cometido, con lo que se suponía que era su destino. Sí. Y cuando él se va del castillo, la puerta del puente, que es como estos castillos que uno ve siempre en las historias de la realeza, de medievales, que hay un castillo que tiene una puerta, él cruza, y cuando él cruza la puerta se cierra, pues queda totalmente aislado de ese castillo, fuera del castillo. Y de hecho la montaña desaparece porque es una montaña que no está en un lugar específico que cualquiera puede decir, allá se encuentra la montaña y yo puedo intentar llegar hasta ese templo. Montsalvat. No, esa montaña como que cambia de ubicación, porque ese cambiar de ubicación también es parte de proteger al Santo Grial de los impuros. Y luego a Percival le costaba también volver a encontrar. Sí, cuando él se dio cuenta de que de que ese era su destino y que él tenía que hacer que había fallado en su misión. Él por supuesto se sentía culpable e intentó encontrar de nuevo a Montsalvat. Y precisamente encuentra, él inicia un viaje en el que se encuentra con amigos, este tipo de cosas, pero hay una reunión muy importante que él tiene con un ermitaño, y luego cuando conoce la historia de este ermitaño, se entera que este ermitaño es tío de él, un tío de él que también había abandonado la vida
del palacio, del castillo, que también había abdicado porque había preferido el mundo, o sea, la vida mundana, pero luego se había arrepentido. Él estaba como un poco purgando sus culpas y se había ido a vivir solo como un ermitaño. Bueno, y una de las cosas curiosas de la historia de Percival cuando comienza este camino incluso de pertenecer a la corte de la caballería de Arturo y todo eso, es que siempre se encontró en el camino personas que eran familiares de él, o sea, personas que pertenecían al templo. De hecho, el primer encuentro que tuvo fue con una hermanastra. O sea, la mamá de Percival había criado a dos hijos que no eran de ella. Uno era su sobrina y el otro era el hijo de una amiga. El huérfano de la amiga. Sí, ellos dos se habían casado. A las primeras personas que Percival se encontró en el camino cuando inició este camino por ser caballero fue a su prima. Y el esposo de ella había muerto, entonces él trató de ayudarla, pero él en ese momento no sabía qué era eso. Y así como se encontró con ella a lo largo del camino de sus aventuras, mejor dicho, él se fue encontrando siempre con sus familiares que de alguna manera se habían salido del templo, del Santo Grial, pero que también esos encuentros eran como que la forma de ayudar a Percival a encontrar la montaña de Montserrat para que cumpliera su destino. De hecho, este ermitaño que se encuentra es hermano de Ánfortas y se había arrepentido de sus pecados, porque lo pone así como sus pecados de no haber querido cumplir esa misión de cuidar el grial, sino que había preferido una vida mundana. Y él se arrepintió precisamente cuando ves que Ánfortas queda herido. Entonces él ve como esa parte de que había recibido un castigo por no custodiar el grial, y es donde se va a su vida de ermitaño. Entonces este ermitaño, este tío de Percival, es quien le cuenta incluso que su madre estaba muerta. Sí. Hasta ese momento él no lo sabía. Cuando se encuentran se dan cuenta que son tío y sobrino, y él le cuenta eso, que su madre había muerto, y le cuenta también que él debía cumplir esa misión y que había fallado. Ahí es donde se entera Percival. Y le explica cómo es que debe cumplir la misión, porque era otra cosa que Percival no sabía en el momento que llegó al templo. Ni siquiera sabía qué lugar era ese, mucho menos sabía qué era lo que debía hacer para cumplir su misión. Percival, cogiendo la mano del ermitaño, su tío, se despidió y con el alma más tranquila prosiguió su camino hasta que encontró un caballero que le retó a luchar. En una de las pausas del combate, supo que su contrincante era su hermanastro, Firefis. Los dos se abrazaron con alegría y arrojaron sus armas. Firefis declaró su intención de seguir a su hermano en la búsqueda sin final, y así llegaron a una montaña con aspecto terrible. Escalaron su pendiente con gran dificultad hasta que por fin, después de muchos esfuerzos, llegaron a un castillo cuyo aspecto le parecía a Percival extrañamente familiar. Mientras observaban el castillo, las puertas se abrieron y unos sirvientes condujeron a los dos hermanos a una estancia principal donde la escena ya descrita volvió a repetirse. Entonces, cuando la reina Repans de Joy hizo su entrada portando el Santo Grial, Percival, consciente del error que había cometido, humildemente rezó en voz alta pidiendo a la divina providencia ayuda para deshacer el hechizo. Hace la pregunta, pareció escuchar la voz de un ángel que le decía que hiciera la pregunta. Se inclinó sobre el rey herido y le preguntó amablemente qué le ocurría. Con estas palabras el maleficio quedó roto y Ánfortas, completamente restablecido, se levantó profiriendo un grito de felicidad. De pronto un hombre anciano, que no era otro sino el abuelo de Percival, Titurel, quien había sido el primer guardián, se acercó entre la algarabía de los presentes portando la corona que acomodó en la cabeza del caballero mientras le aclamaba como guardián y defensor del Santo Grial. Acto seguido, todos los presentes le imitaron y sus voces aclamaron a Percival, aumentando hasta que el propio castillo pareció vibrar. Luego, cuando las voces de los caballeros dejaron poco a poco de oírse, se escuchó un coro de voces angelicales que cantaban suavemente: "Salve a ti, Percival, rey del Grial". Sí, porque de hecho el custodio del Santo Grial se convertía en el rey del Grial. Bueno, Titurel a todas estas seguía vivo, pero en ese momento en el que ocurre todo esto, Titurel, después de haber visto la recuperación de su hijo, reunió a todos sus descendientes junto a él y los bendijo y manifestó que también estaba feliz, y después de eso abandonó el lugar y no se le volvió a ver nunca más. Es como que el final de la historia de Titurel. Y también en ese momento, como el Grial era milagroso, hizo con sus poderes aparecer a la familia de Titurel, a la esposa que le había dejado, a la reina que le había dejado cuando fue en busca de su madre
que se enteró luego que estaba muerta y encontró fue este destino, porque además este viaje, desde que Percival se va a buscar a su madre y encuentra al ermitaño y primero encuentra a Monsalvat, no puede cumplir con su misión, después no puede encontrar más la montaña hasta que encuentra al ermitaño y luego su hermanastro y vuelve a cumplir su misión. Han pasado años, han pasado como 4 años. Sí, muchos años. Y el grial hace que en ese momento aparezca su esposa y los hijos que tenía con ella, o sea, su familia, como sí. el poder del grial. De hecho, eso es curioso porque antes de que Percival terminara de cumplir su destino, ya lo esperaban en el templo su esposa y con sus hijos. Era tan... O sea, el grial sabía el destino. Sí, o sea, era tan imposible que no se cumpliera su destino que antes de que se cumpliera ya había sucedido, ya lo esperaban allí. Otra cosa curiosa del grial o de la protección del Santo Grial es que no solamente está ligado con la leyenda artúrica o con el ciclo artúrico como lo estamos contando aquí, sino que, como dijimos anteriormente, está ligado con el cristianismo, y el Santo Grial protege a los que creen en la fe cristiana. Sí, hay una parte donde solo el hermanastro permaneció ajeno en la luz maravillosa, una luz que emitía un brillo resplandeciente que emitía el grial, ya que solamente el grial ilumina a aquellos que profesan la fe cristiana. Por eso me imagino que hay que ser tan puro, que tienen tanta importancia lo del pecado, que cuando estás en pecado... Bueno, el pecado creo que es un término que viene del cristianismo. Sí, que viene del cristianismo, y cuando estás en pecado ya no eres digno ni de custodiar, ni siquiera de ver el Santo Grial, de encontrar el Santo Grial. Y obtener su protección. Es un poco como el paraíso. El que tiene que ir al paraíso, el que va al paraíso, tiene que cumplir con la ley de Dios. Que de hecho los caballeros de la corte del rey Arturo nunca pudieron, sino excepto Percival, que era su destino, y otros más que tenían pureza en su corazón, fueron los únicos que llegaron a alcanzar un poco al grial, pero de resto ellos solamente tuvieron contacto con el grial, fue que se les apareció en la mesa redonda y los iluminó, y ellos se preguntaron qué era eso, que Merlín los envía en su búsqueda, según algunas versiones escritas, pero luego no alcanzan a encontrar el Santo Grial, excepto 3 caballeros, que son Percival, Galahad y Bors. Y bueno, y aquí se nota el paralelismo que existe entre el grial y el paraíso. Yo veo que, porque el grial es una reliquia sagrada y el paraíso es un lugar sagrado. Para alcanzar ambos tienes que ser de corazón puro, tienes que no haber cometido pecado, o sea, tienes que ser digno de llegar a ese lugar, y son lugares que te ofrecen cosas maravillosas. O la reliquia, el lugar, te ofrecen cosas maravillosas, la curación, la sanación y todo esto. Y de hecho, en alguna versión del Santo Grial se dice que José de Arimatea lo guardó, fue en Avalon, que Avalon era un lugar al que no muchos podían acceder, que estaba protegido por hadas, entre ellas el hada Morgana lo protegía. Y en otras versiones de la literatura también hemos visto la relación, como por ejemplo en los libros de Dan Brown, que hacen la relación entre el Grial y Jesucristo. O sea, que insinúa un poco que el Santo Grial era Jesucristo, o que por ahí iba la cosa. Que el vientre de la Virgen María era el Santo Grial. Okay. Hay otra versión de la leyenda del Santo Grial que afirma que Percival, después de haber curado a su tío, se dirigió a la corte del rey Arturo. Allí permaneció hasta que Ánfortas murió, y entonces fue llamado a Monsalva para heredar sus posesiones, entre las que se encontraba el Santo Grial. Arturo y todos los caballeros de la tabla redonda, que uno la conoce más como la mesa redonda, ¿no? Sí. Estuvieron presentes en la ceremonia de su coronación y le visitaron cada año. Cuando murió, el sangrial, la lanza sagrada y la patena de plata que cubría el grial fueron transportados a los cielos a la vista de los presentes, y desde entonces nunca han vuelto a ser vistos en la tierra. ¿Qué tal, Tere? Interesante. Bueno, como ya hemos dicho antes, son muchas versiones, entonces esta es la versión que cuenta de cómo el Santo Grial ya dejó de estar entre los hombres de nuevo para regresar al cielo. Y luego se dice que los caballeros de Arturo y sus caballeros, que vieron en esta versión, vieron cómo desaparecía el grial ante sus ojos, empezaron a buscarlo, pero esa búsqueda fue en vano, ya que no eran dignos de poseer el grial. Bueno, interesante. Bueno, esta sería entonces esta otra versión, o esta historia de este otro guardián del grial, Ánfortas. Sí, Ánfortas y Percival. Bueno, hasta la próxima.
Y esta fue nuestra historia de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué tal, Tere?